Hola, ¿qué tal? Soy Leonel. Hoy tenemos un breve repaso a la historia del actual tren de la costa, quien originalmente se componía desde la estación Retiro hasta Tigre R. De todos modos, en el fondo este ramal se debería llamar Retiro Delta, ya que pese a que fue dividido en dos tramos, sigue siendo el mismo ramal. Espero lo disfruten, porque ahora mismo comenzamos. Todo comienza por octubre de 1887. Quien se le adjudicó a Emilio Noguer la construcción y concesión de un ramal que debe unir el barrio de Belgrano, en la municipalidad de Buenos Aires, hasta con el aquel entonces pueblo de Tigre. Todo con el fin de generar competencia al ferrocarril del norte, que partía en un tramo similar desde la estación Tigre o Canal San Fernando hasta la estación central de Buenos Aires. No obstante, y por falta de fondos, Emilio pierde la concesión, y en agosto de 1980, una empresa llamada Buenos Aires a Rosario es quien adquiere los 22 kilómetros de concesión, y siendo esta misma quien se encargaría de empezar a trabajar con todo y los materiales. Con la excepción de tierras cercanas al ferrocarril, ya que la empresa de Emilio se había convertido en un monstruo del negocio inmobiliario. Durante inicios de 1981, se inaugura la primera estación, Coughlan, en honor a la memoria del ingeniero irlandés John Coughlan, quien durante 30 años ha servido en el país en diversos emprendimientos de obras públicas. A este ramal durante sus primeros años se le puso el apodo del ramal del Bajo. Como he mencionado con anterioridad, el objetivo de este ramal es hacerle competencia al mismo trayecto del ferrocarril central argentino. Así que para hacerse diferencia de las estaciones homónimas, las estaciones del ferrocarril a Rosario, se les incorporó la famosa sigla R, y las estaciones del central, la sigla C, haciendo alusión a Rosario y al central respectivamente. Años posteriores Tigre R se lo cambió por Delta, y Olivos R pasó a ser Bartolomé Mitre. Estas dos empresas, al entrar al nuevo siglo, se disputaban quién llegaba a Rosario en menos tiempo, cosa que el central lo hacía en un trayecto bastante más corto. Así que se llegó a un acuerdo para fusionar ambas empresas en uno solo, originando la nueva y flameante empresa Central Argentino, ya que sus vías se extenderían más al norte, teniendo como kilómetro cero la capital federal, hasta la estación de Tucumán. Todo el ramal fue operado por esta empresa, hasta que en 1948 pasaría a la órbita estatal. Todos los ramales del Central Argentino fue renombrado como la que hoy conocemos, como el Ferrocarril General Bartolomé Mitre. El ramal del Bajo convivió con sus hermanos que iban desde Retiro hasta Tigre C, o José León Suárez, siendo el de Tigre R el tercero de los metropolitanos del Mitre, habiendo sido electrificado años atrás por Tercerriel. Sin embargo, no iban a durar por mucho tiempo en armonía, ya que durante los años 60, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se tomó la decisión de suspender los servicios de la línea entre las estaciones Bartolomé Mitre y Delta. Se ha criticado mucho esta decisión, aunque es entendible, ya que paralelamente corre el ramal Retiro Tigre C, que pasa por una trayectoria bastante similar y era más usado que el otro. Aunque bueno, hay gente que cree que no pasó ningún tren, sino hasta la reactivación de los 90. Pero en realidad, han estado pasando trenes de carga, muy raramente para llegar a la empresa de astilleros Río de la Plata, donde se hacían construcciones navales, como las reparaciones de buques y locomotoras. Desde ese entonces, dicho trayecto del ramal quedó en un completo abandono, al punto de que la naturaleza fue recuperando lo que le pertenecía. A su vez, casi todo el ramal fue ocupado por asentamientos ilegales por familias enteras. Como a su vez, la estructura se estuvo deteriorando al paso del tiempo. Hubo enormes reclamos sobre su rehabilitación, hasta que al final, durante los inicios de los años 90, se empezó a plantear su reactivamiento. Finalmente, desde principios de la década del 90, se empezó a realizar tareas de desmalezamiento y otras previas a lo que sería el nuevo formato de la susodicha línea. En 1993, se le entregó la concesión por 30 años a la Sociedad Comercial de La Plata, siendo este un holding monstruosamente beneficiado en los años 90.
Ahora bien, con la financiación del Estado, este tuvo a cargo la rehabilitación del trazado de vías, como también las mismas estaciones, reacondicionando las 8 estaciones existentes, como crear 3 nuevas, a su vez, haciendo un híbrido entre estaciones de tren y paseo de compras, sirviendo como una enorme atracción. Ahora bien, se ha decidido crear una nueva terminal, ya que se ha tomado la decisión de cambiar el tipo de trocha ancha por la estándar, como también cambiar el tercer riel por la catenaria. Esto hizo totalmente imposible reunificar el ramal Retiro-Tigre R, haciendo que en la actualidad debe hacerse una combinación entre ambos trayectos para seguir su recorrido. No solo eso, el hecho que en ese entonces, TVE estaba manejando el otro lado del ramal del Mitre a Retiro, y así por la otra parte, comercial del Plata hacia Tigre R, hace que la unión ya sea imposible. Es más, para acceder al otro ramal, se debe cruzar un puente sobre la avenida Maipú. Todo esto se concretaría durante fines de 1994, donde se han hecho las primeras pruebas, haciendo gala de los nuevos trenes traídos desde España, tratándose de un tren ligero de marca CAF, serie 3700. Hasta que el 25 de abril de 1995, tuvo finalmente su inauguración el nuevo servicio. Aunque debo hacer recordar que al tratarse de un tren totalmente turístico, tenía una tarifa considerablemente elevada. Más aún, que este fue establecido como un servicio diferencial que no recibiría subsidio del Estado, costando 5 veces más que la tarifa de un metropolitano, que era de $1.05. Más allá del atractivo turístico que representa el servicio, en sí por las zonas tan vistosas que pasa, la principal atracción era la explotación de las viviendas cercanas a las estaciones, dotando a estas con un altísimo valor de compra, dado a que algunas estaban muy cerca de los shoppings. Y pese a todo eso, el servicio tuvo problemas económicos años después de la prestación del servicio como tal, ya que tuvo un arranque bestial en su inicio, al punto de tener 100.000 pasajeros por cada fin de semana, siendo en 1996 su mejor año de todos, llegando a la monstruosa cantidad de más de 3 millones de pasajeros en 1996. Se puede decir que fue su apogeo. No obstante, los 90 fueron años de duras crisis, y han golpeado seriamente a la economía argentina, y no solo eso, sino que fue algo mundial. De hecho, parecía ser que su destino estaba ya marcado. La inauguración del servicio tuvo lugar durante el efecto tequila, ya que esta causó una devaluación de la moneda a nivel latinoamericano. Todo esto haciendo que el atractivo principal, que es el Parque de la Costa, se aplazara 2 años después, siendo inaugurado en 1997, coincidiendo con el estallido de lo que fue la crisis asiática, siendo esta una crisis de enorme magnitud, provocándose reacio a invertir en países en desarrollo. Y finalmente, el año que condenó al servicio hasta la actualidad, 1998. En 1998 marcaría el año de la real decadencia del servicio, apañado por severas crisis a causa de la globalización, siendo el año en el que el país entró en recesión, ocasionando una gran merma de pasajeros, así como a su vez las baratas opciones que habían, ya sea el propio ex ramal hermano o los colectivos que hacían un trayecto similar. Y esta misma recesión también impactó en los centros comerciales, provocando una caída masiva de concurrencia a estos lugares, y también en el propio Parque de la Costa. La cosa parecía mejorar durante 1999, ya que al lado del Parque de la Costa, un grupo de acreedores privados pudieron instalar un casino con máquinas tragamonedas y todo tipo de juegos de azar, siendo el famoso Casino Trilenium. Con esta nueva atracción al lado de su atracción principal, se ha podido generar más ganancias, y así como pasajeros al tren. Sin embargo, durante el año 2000, Comercial del Plata entró en un preventivo de acreedores, al tener deudas del cual no podía ni siquiera pagar. Al año siguiente, el Tren de la Costa dejó de pedir su elevada tarifa, y de hecho la empresa se empezó a gestionar de forma irregular los pagos que estos recibían de subsidios. Durante el 2003, se llegó a un acuerdo aprobado por los acreedores del Tren de la Costa, haciendo que el negocio fuese rescindido y transformarlo en 2 nuevas entidades,
Por un lado el que conocemos como Parque de la Costa Sociedad Anónima, encargándose del entretenimiento del mismo nombre, y así, por la otra parte, el nuevo Tren de la Costa Sociedad Anónima, a cargo de la explotación del tren, como los inmuebles y locales comerciales de las estaciones. La parte del Trilenium fue transferida a la Comercial del Plata. Pese a toda esta nueva estructuración, si bien todo el complejo parecía vivir un pequeño auge, no era ni la sombra de lo que fue. Siendo que durante 2005, transportaba solo 150.000 pasajeros por mes. Los ramales como los lugares aledaños lucían reluciente, y asistía buena cantidad de personas. Pero, hace casi una década atrás, en 1996, en solo el mes de julio transportó la increíble cantidad de 409.000 pasajeros. Desde aquel entonces, año tras año, el servicio fue decayendo en pasajeros, y en su infraestructura también. Algo de que siempre pudo gozar, con lugares muy pintorescos. Los trenes empezaban a ser vandalizados con suma frecuencia. Ya ni las estaciones estaban tan vivas, y los locales empezaban a desaparecer, porque era cada vez menos la concurrencia a estos lugares de compra. Puede decirse que entre 2007 a 2008, fue el último gran año de este servicio, donde los trenes aún iban medio llenos. Sin embargo, la única que siempre gozó de un aumento, fue, y es, la atracción principal, el Parque de la Costa. Posteriormente, en octubre de 2011, tras el enorme deterioro de las deudas, el propio Estado pasó a hacerse cargo de los salarios del tren. Y fue este el puntapié inicial de su nueva época, la era estatal, a cargo de Trenes Argentinos. El 4 de junio de 2013, Florencio Randazzo anunció que se rescindirá el contrato y concesión a Tren de la Costa Sociedad Anónima, así como su contraparte del Parque de la Costa, pasando tanto las atracciones como ramal, y todo aquel inmueble, a ser de órbita estatal, siendo absorbido el actual Trenes Argentinos Operaciones. Todo esto debido a una falta de mantenimiento de vías, como de material rodante, y así sus incontables omisiones de pagos, desde inicios de esta década, como también de desviar los fondos estatales que éste recibía. A 3 meses de la estatización, el mismo ramal empezó a cumplir la frecuencia de cada 30 minutos, se restauró la vigilancia dentro de las formaciones, y sumando unidades que estaban a la deriva. Sin embargo, durante varios meses, el material rodante no tuvo un lavado de cara. Varias de las formaciones seguían luciendo sus pintorescos grafitis, en concreto, había algunos que no se distinguía sus colores. A pesar que fue nuevamente regresado al Estado, y obteniendo una segunda mini época dorada, en 3 años, empezó a notarse un gran deterioro de las estaciones. Como también, el deterioro de los locales, que aún quedaban viviendo a raíz del tren. Ya para 2016 a 2019, tendría algún que otro cambio de horario en sus frecuencias, con el fin de que en la estación Maipú, se pueda combinar con el Mitre en 5 minutos. Y la línea siguió empeorando para finales de década, con un nivel de abandono muy grande, siendo operativas las estaciones Delta y Maipú, dejando las demás estaciones como paradas intermedias. De hecho, en algunas, si no fuera por las ferias que se hacen alrededor, podrían haber quedado en peor estado. Finalmente, en este 2020 a inicios, y dado por el efecto mundial de la pandemia, muchas de sus estaciones han sido desafectadas, con el fin del confinamiento. Las únicas estaciones operativas son Delta, Canal San Fernando, Punta Chica, San Isidro R, y Maipú. Nuevamente, el ramal está teniendo otro buen lavado de cara en estas fechas de finales del 2020. Se están repintando las formaciones luciendo muy radiantes, se está construyendo un nuevo puesto central de operaciones, mejores pasos peatonales, y las vías han sido mejoradas, para que funcione el nuevo sistema ATS. Sistema de frenado automático del tren. Sistema que hace que el ferrocarril se detenga, por si este va excedido de velocidad, o si se pasa de alguna señal. Gracias por ver este pequeño documental. Esto lo hice en celebración a sus 25 años. El Tren de la Costa no estará pasando por sus mejores días, y más por el tema del coronavirus, pero, al menos sabemos que está en manos seguras del Estado. En el fondo, siento que, quizás si extienden el servicio más entre cercanías de Pacheco, podría generar una buena cantidad de público. Sea como sea, larga vida al Tren de la Costa. Es una experiencia visual muy agradable, con casas y zonas bastante pintorescas. Cuiden mucho el material rodante.
He escuchado rumores de que se le puede trasladar trenes del subte. Pero solo es eso. Rumores. En fin, soy Leonel y espero lo hayan disfrutado. Recuerden usar tapabocas y cuidarse de estos duros tiempos.